Continuamos con la segunda parte de los estatutos sobre la expiación de la lección número 6 de Levítico. La segunda parte se subtitula Las leyes sobre la sangre y es el capítulo 17 de Levítico. La pregunta número 1 dice, ¿cuáles eran los estatutos para sacrificar a los ganados y cuál es la razón de haber dado estos? Capítulo 17, versículo 1, dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, esto es lo que ha mandado el Señor. Cuando algún israelita sacrifique una res, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, será considerado culpable de haber derramado sangre si no lleva el animal a la entrada de la tienda de reunión y lo presenta como ofrenda al Señor ante su santuario. Por lo tanto, ese israelita será eliminado de su pueblo. El propósito de este mandamiento es que los israelitas lleven al Señor los sacrificios que suelen hacer en el campo. Deberán llevarlos al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión y ofrecérselos al Señor como sacrificio de comunión. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la tienda de reunión y quemará la grasa como aroma grato al Señor. Y nunca más volverán a ofrecer ningún sacrificio a sus ídolos que tienen forma de machos cabríos con los que se han prostituido. Este es un estatuto perpetuo para ellos y para sus descendientes. Amén. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Bueno, la semana pasada nosotros hemos visto acerca de cómo era el procedimiento para ser perdonado de los pecados de todo el pueblo. Designado en un día especial, Dios dijo que en ese día especialmente podrían todo el pueblo ser expiado cuando cumplen todos los mandamientos de la expiación de ese día del perdón, del Yom Kippur, que Dios le había dado a conocer. Bueno, a continuación Dios está dando en ese mismo contexto esta palabra de hoy, que es acerca de cómo debe hacer para matar el animal y por qué hay que matarlo de esa manera y qué significa la sangre que derrama ese animal. Entonces Dios le dijo a Moisés que le diera esta orden a todo Israel, en el cual cuando ellos quieran matar un animal, ya sea un res o un cordero o una cabra, eran los tres tipos de animales puros que Dios les ha designado para poder comer. Ustedes se recuerdan que Dios primeramente cuando creó el mundo no había dado la carne, no había dado la orden de comer carne, solamente había dado todo tipo de frutos y vegetales que crecían en la tierra como alimento del ser humano. Pero ¿se acuerdan cuándo Dios entonces le dio al hombre de comer animales? Fue después del diluvio de Noé. Entonces, cuando todo el mundo por su pecado ha sido enjuiciado, todo ha sido muerto con el diluvio de Noé, y después cuando Dios le da otra vez los mandamientos a Noé, que sería otra vez una nueva especie de nueva creación de la generación humana que cree y confía en Dios, bueno, a partir de ese momento, Dios le da como orden también de poder comer animales. Esto es porque antes no hacía falta comer animales, porque no hacía falta derramar sangre, porque no era pecador en la creación, en Génesis capítulo 1. Pero cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, cuando entró el pecado al mundo, se vio la necesidad de tener que derramar la sangre del animal para poder expiar el pecado. Por eso Dios le ha dado la posibilidad de que entonces cuando uno expía el pecado con la sangre de ese animal, pero la carne de ese animal se pudiera comer, utilizar como alimento. Por eso, cuando los israelitas tengan que matar un animal para comer, por ejemplo eran estos tres animales, ahora dice, si no lo mata, o sea, ya sea si lo matan para comer dentro o fuera de la comunidad del campamento, lo que tiene que hacer es llevarlo a la tienda de reunión y
primeramente ese animal lo tiene que presentar como ofrenda al Señor ante el santuario. Pero si no lo hace así, dice que esa persona será considerado culpable de haber derramado la sangre del animal. Por lo tanto, si esa persona no cumple con esta orden y mata el animal en cualquier lugar, ese israelita será eliminado de su pueblo. No será más el pueblo de Dios. Por lo tanto, para que uno sea el pueblo de Dios, tiene que obedecer esta palabra de Dios y llevar el animal para matarlo en la tienda de reunión y ofrecérselo a Dios como ofrenda de paz. ¿Se acuerda cómo era la ofrenda de paz? En el cual, a diferencia del holocausto, que había que quemar totalmente el animal, excepto el cuero, excremento, esas partes hay que sacarlas y descartarlos, pero toda la parte entera del animal hay que entregarlo totalmente a Dios y no queda ninguna parte, ninguna carne del animal para comer. Pero en este caso, como esa persona mató el animal para comer, tiene que quedarse con la carne. Pero Dios dice que hay que primeramente llevar a la tienda de reunión, ofrecerlo como sacrificio de paz. El sacrificio de paz como el sacrificio de expiación, lo que tenía que hacer era degollar, derramar su sangre, salpicar esa sangre alrededor del altar del holocausto y también sacar de ese animal la parte de las grasas de los riñones, toda la parte de las grasas del hígado y las partes vísceras, que son toda la parte grasas principalmente. Eso había que quemarlo. La sangre salpicaba y esas grasas había que quemarlo en el altar, produciendo un aroma grato al Señor para entregarlo al Señor. Por supuesto, después quedaban carnes que había que compartir. Esa carne, para poder comer, parte entregaba como ofrenda también al sacerdote y se lo llevaban para comer. Bueno, esta orden de Dios, muchas veces nosotros no lo entendemos bien y decimos por qué Dios habrá dado esta orden. ¿Será para quedarse Dios siempre que todas las carnes sea para Dios? No. Tenemos que entender esta orden dentro del contexto circunstancial de ese momento. Porque esta orden que Dios le ha dado es una orden que le ha dado cuando los israelitas estaban viviendo en el desierto. Por lo tanto, tenemos que entenderlo dentro de esta circunstancia cuando estaban los israelitas viviendo en el desierto. Van a ver ustedes en Deuteronomio más adelante, en capítulo 12, Dios cambia este estatuto y le da otra manera. Por lo tanto, este estatuto debe ser interpretado dentro del contexto y la circunstancia en el cual se hallan los israelitas en el desierto. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la costumbre pagana de esa época, de la forma de adorar a los ídolos. En esa época, los paganos, los gentiles, que adoraban ídolos, especialmente adoraban unos ídolos con forma de machos cabríos, porque ellos salieron de Egipto, un poco más de un año que salieron de Egipto, todavía ellos tenían esas costumbres viejas que traían de Egipto, y en Egipto ellos, para pedir la abundancia, desear que todas sus cosas vayan bien, adoraban a un Dios de abundancia que se llamaba Mendes. Es una imagen de un macho cabrío egipcio. Por lo tanto, Dios le está dando esta orden, porque en ese momento para adorar a ese ídolo del macho cabrío, lo que ellos hacían era matar esos animales y con su sangre y con esa carne ofrecían, ya sea quemándolos, a los ídolos egipcios en esa época. Por eso Dios quiere que ahora todo lo que ustedes maten lo traigan a adorar a Dios. ¿Para qué? Para que no vuelvan nunca a ofrecer otra vez este sacrificio a los ídolos que tienen forma de machos cabríos. Es decir, esta orden de Dios que les ha dado a los israelitas de traer todos los animales que ustedes van a sacrificar en cualquier lugar, no los sacrifiquen en cualquier lugar, porque de esa manera ellos quieren volver a adorar a los ídolos como hacían la costumbre pagana anterior de utilizar esa matanza del animal para ofrecer
a los ídolos, para que no hagan eso. Dios dice, con esa carne, con esa sangre que les he dado yo a ustedes, no van a adorar a ídolos. Van a tener que venir a entregar a mí y ofrecer como sacrificio a mí, no a nadie más. Eso es lo que quería hacer Dios. Es decir, con esta orden Dios quería evitar que los israelitas fueran a otra vez, en primer lugar, a adorar ídolos, que era la costumbre pagana anterior de ellos. Por eso, esta orden es para que ellos no vayan a matar animales para adorar a otros ídolos. Y estos ídolos que tenían forma de machos cabríos, además de ofrecer estos animales como ofrenda a estos ídolos, lo que ellos hacían para poder alegrar a estos machos cabríos, que dicen que es de la fecundidad, que de la abundancia y que simboliza la virilidad, ¿no? Por eso, inclusive estos machos cabríos, por ejemplo, en las mitologías griegas también están esas imágenes de unos machos cabríos que son también símbolo de virilidad, que se llama sátiro. Sátiro es una imagen de Dios con cuernos de cabra, con piernas de patas y cola de cabra, pero con un cuerpo arriba de hombre. Es toda una mezcla de una imaginación total. Y de esa manera, todo esto simbolizaba una virilidad, una abundancia. Por lo tanto, para poder alegrar a este ídolo, lo que ellos hacían era hacer actos sexuales promiscuos dentro de esa adoración que ellos hacían. Eso era lo habitual. Esa era la costumbre de ese momento. Dios quiere poner fin, terminar con todo ese tipo de idolatría y la prostitución. Por lo tanto, por eso acá Dios dice, y nunca más volverán ustedes a ofrecer ningún sacrificio a sus ídolos que tienen forma de machos cabríos con los que se han prostituido. Bueno, esta palabra de que se hayan prostituido tiene doble significado. El primer significado es que ellos, para poder agradar a este ídolo, también tenían actos sexuales promiscuos entre hombres y mujeres como una orgía en forma de una prostitución en ese lugar. Por lo tanto, esa forma de adorar, para que Dios dé por terminado con ese tipo de liturgia repugnante, por lo tanto, dice que terminen con esa forma de adorar que los han prostituido. Y el otro significado de prostitución es no amar al que debe amar, ¿no es cierto? Eso es prostitución. Por lo tanto, la prostitución espiritual es que los israelitas no adoraban a Dios, no amaban a Dios, sino iban a amar a alguien que no debían amar, que eso es los ídolos paganos, falsos dioses. Por eso Dios está un poco advirtiendo que terminen con esa forma de adorar ídolos. Por lo tanto, para que no hagan eso, tendrán que ofrecer ese animal, sacrificar ese animal en forma como Dios manda dentro de la tienda de reunión, que sería el tabernáculo. Para poder hacer eso, tenían que presentar ante el Señor y llevarlo ante el sacerdote. Y el sacerdote era el que tenía que llevar esa ofrenda, entregar a Dios como una ofrenda de paz, como Dios manda. Por lo tanto, esta orden Dios le ha dado al pueblo porque desea que no, a través de esto, cometa actos de prostitución espiritual. Un poco para redondear esto, en primer lugar, Dios le ha dado esta orden para evitar con la idolatría y que toda matanza del animal debe ser hecho en el tabernáculo solo para Dios y nadie más que para Dios. Toda matanza, ¿por qué? Porque a Dios había que entregar, ofrendar a Dios únicamente la sangre y las grasas, y la carne podían comer ellos. Ese es el sacrificio de paz, donde la carne comían ellos para hacer una fiesta, un agradecimiento a Dios, pero lo importante es entregar la sangre y las grasas a Dios. ¿Qué significa la sangre? La sangre significa la vida. Y la grasa, ¿qué significa la grasa? Porque la gente creía que en la grasa estaba el poder, la fuerza de ese animal, la abundancia de ese animal. Cuando un animal empieza a ponerse gordo, porque se llena de grasa, es porque hay una abundancia y hay fuerza y poder en esa grasa. Por lo tanto, ofrendar la grasa a Dios es ofrendar
lo mejor a Dios y la sangre también. Y además entender y confesar de que la sangre que simboliza la vida es algo propio de Dios, tanto así como la grasa, el poder, la abundancia, el bienestar, todas esas dos cosas únicamente viene de Dios. ¿Por qué entonces tenemos que entregar a Dios algo que queremos comer nosotros? Pero cuando queremos comer algo, tenemos que entender de que ese que estamos comiendo, ese animal, tiene sangre. Pero esa sangre proviene de Dios y es de Dios. Ese animal tiene vida que tenemos que sacrificar, pero esa vida tenemos que devolverla a Dios, entregar a Dios, porque la vida pertenece a Dios. De esa manera entregamos la sangre a Dios y no comemos la sangre. Dios dice que no comamos la sangre y la grasa también pertenece a Dios. Por lo tanto, el acto de ofrecer este sacrificio de paz, entregando la sangre y las grasas a Dios en el santuario antes de comer, uno está confesando de que todo esto provino de Dios. Mi vida, la vida, toda vida es de Dios. Y todo el poder, el bienestar, la energía, la fuerza, todo viene también de Dios. Si yo hoy gozo de una vida, esta vida vino de la mano de Dios. Y si yo hoy gozo el bienestar, la abundancia, el poder y la fuerza, es porque Dios me lo ha dado. Entonces uno cuando entrega estas dos cosas, está creyendo en eso, en esa verdad, y está confesándolo a través de sus actos. Si nosotros lo leemos en 1 Corintios 10:31, dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta palabra también está indicando que si nosotros queremos comer algo, antes de comer, hasta ese hecho de comer, ese acto de comer, tenemos que hacerlo para glorificar a Dios, para confesar a Dios y darle la gloria y la honra a Dios por la vida y el poder y la abundancia que Dios nos ha bendecido. Por lo tanto, el hecho de que nosotros comamos también, inclusive toda nuestra vida misma, debe ser una ofrenda a Dios, vivir para glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, debe ser para la gloria de Dios. Por eso todo esto significa que nosotros debemos adorar y glorificar a Dios y no al ídolo. Hoy día nosotros no adoramos a los ídolos como cabras, pero sí adoramos al ego, nosotros adoramos a mi inteligencia, adoramos a mi orgullo, adoramos al dinero, adoramos al placer, adoramos todo lo que no sea Dios, pero todo lo que nosotros consideramos tan importante o más importante que Dios. Y toda esta distinta forma de ídolos que está dispersos en toda nuestra vida, si nosotros adoramos más a eso, le damos más importancia a eso, estamos adorando a ídolos. Este dios egipcio, si ustedes pueden buscar, dice este dios egipcio llamado Mendes, es un dios de abundancia con forma de cabra, que usted puede encontrar también imágenes en internet, y ofrecían estos actos sexuales promiscuos. Por lo tanto, Dios quiere dar por terminado todo este tipo de prostitución espiritual. Bueno, muchos pensarán que yo con prostitución espiritual no tengo nada que ver. Bueno, eso lo podemos ver si nosotros empezamos a analizar cuántos tiempos de mis 24 horas de mi día le estoy dedicando a Dios. Hagan la cuenta. De las 24 horas del día, ¿cuántas horas le estoy dedicando a Dios y cuántas horas le estoy dedicando a mí y a mi familia? Entonces, tenemos que empezar a ver si realmente nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esta orden también se aplica para mí hoy día. Si nosotros estamos comiendo algo, si estamos disfrutando algo de la gracia que Dios me ha dado, tenemos que entonces primeramente entregar lo mejor de eso, esa gloria que la vida y la gracia que vino de esa cosa que estoy disfrutando, a Dios. Glorificar a Dios. Y no vivir para mi placer, para mí. Porque muchas veces nosotros también pensamos que nuestros hijos son más importantes que Dios. Somos capaces de entregar a nuestros hijos
Si Dios nos pide, como hizo Abraham, pongan las manos en su corazón y digan, realmente soy capaz de matar a mi hijo porque si Dios me lo pide, soy capaz de entregar, no lleguemos a matarlo. Si soy capaz de entregar a mi hijo como siervo de Dios si Dios me pide, bueno, entonces, si nuestra vida está abocado a glorificar a Dios, todo lo que Dios me ha dado, hasta mi hijo, es de Dios. Hasta mi vida. El hecho de que yo estoy hoy respirando es porque Dios me ha dado esta vida, este día, y me ha dado esta sangre, que es símbolo de vida. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, hermanos. Dice, ¿dónde debían ser entregados los holocaustos o sacrificios? Y Dios dice, continúa diciendo el versículo 8, cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes ofrezca un holocausto o sacrificio y no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, entonces el tal será eliminado de su pueblo. ¿Qué está diciendo Dios? Aunque no solamente sea israelita o inclusive algún extranjero que esté entre ustedes, como un extranjero, sí. Si ustedes recuerdan cuando aprendimos en Éxodo 12:38, nos daba cuenta de que junto con los israelitas de Egipto, cuando ellos hicieron el éxodo de Egipto, también salieron junto con ellos gentes de toda la Haya, gente de distintos estratos también, de distintas razas de ese momento. Es decir, aunque no sean israelitas de pura raza, ya sean siervos, porque en ese momento israelitas eran esclavos, pero no solamente los israelitas eran esclavos. Había otros esclavos negros de la parte de la tierra de Cus, como la tierra de Edom, en fin, de todas esas partes aledañas también había esclavos en Egipto. Y toda esa gente que si bien no eran descendientes de Abraham, pero que ellos obedecieron a la palabra de Dios, ellos aunque no sean israelitas, que si bien eran gentiles, también untaron con la sangre de ese animal sobre el dintel de su puerta y salieron ilesos. Sus hijos se salvaron, fueron bendecidos y salieron junto con los israelitas de Egipto. Eso es lo que nos está registrando, confirmando la Biblia. Así como tantos salieron ganados y ovejas con todos ellos y vacas, está diciendo estos extranjeros que están viviendo ustedes ahora en el desierto, en el campamento de los israelitas, ellos también deberán cumplir con esta orden. ¿Y cuál es la orden? Bueno, cuando ustedes quieran ofrecer un holocausto, un sacrificio de holocausto, deberán sacrificarlo ¿en dónde? En la tienda de reunión para ofrecer al Señor. Por lo tanto, si no lo hacen, si no ofrecen este sacrificio de holocausto, entonces no será el pueblo de Dios. Está diciendo todo aquel que no cumple con la palabra de Dios no es un pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel, no importa de la nacionalidad, no importa de su linaje sanguíneo, no importa, sin importar la raza o linaje, es considerado pueblo de Dios siempre y cuando obedecen a la palabra de Dios. Por lo tanto, debían ofrecer un holocausto. Toda persona que quiera obedecer la palabra de Dios, hermanos, había que ofrecer un holocausto. El holocausto simbolizaba una entrega, una abnegación total de su vida enteramente a Dios. Es decir, todo aquel que quiera vivir de acuerdo a la palabra de Dios y ser pueblo de Dios, tenía que vivir enteramente entregado a Dios de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo todos sus mandamientos y estatutos. Esto es lo que está diciendo Dios y no dar miradas a las costumbres mundanas de ofrecerle sus animales a los ídolos, por ejemplo. Por eso hoy día nosotros tenemos que primeramente ver, ¿estoy siguiendo la costumbre mundana hoy día o estoy enteramente siguiendo las palabras de Dios tal cual como Dios lo dice, entendiendo cuál es el significado de su mandamiento? No así como dice con la palabra nomás, porque así convertiremos en los legalistas hipócritas fariseos. A la palabra de Dios hay que entender su significado, su intención y su objetivo. Bueno, hacer todo esto, supóngase que una persona tiene ganas de comer un buen bife de chorizo o una buena carne asada, entonces, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que primeramente ese animal, ese novillo, llevarlo al altar, entregarle ¿a quién?
al sacerdote y decirle: Señor, queremos sacrificar este ganado, este animalito mío, porque queremos festejar, comer y delante de Dios. Entonces el animal era sacrificado por el sacerdote, derramando su sangre y sacando toda la sangre de ese animal, porque Dios, ahora van a ver que Dios no permite que coma la sangre, y entregar las vísceras de las grasas hacia Dios, pero ese animal, esa carne, tenía que comerlo, entonces después de hacer eso. Bueno, dije que esto era contextual cuando los israelitas están en este momento en el desierto, porque están todos reunidos en el desierto y cuando quieran comer algo tendrá que venirse a entregar en la tienda de reunión. Pero esto, cuando ellos entran a Canaán y cuando están todos dispersos viviendo en distintas partes de Canaán y tienen sus casas, y para poder venir hacia el templo de Dios en ese momento, que era el templo de Jerusalén, tendría que viajar 2 días, 3 días de caminata. Por lo tanto, si uno quería comer un bife de chorizo, tenía que primeramente llevar ese animalito 3 días al templo de Jerusalén, entregar como ofrenda y recién con esa carne volver a su casa 3 días más y recién poder comer un bife de chorizo. Y se le fue todo el hambre entonces, ¿no es cierto? Entonces, para que no ocurra eso, cuando ellos entran a Canaán, Dios le da otras leyes en el cual solamente debían ofrecer, no cada vez que ellos tengan que sacrificar el animal. Ahora cuando están en Canaán, tendrán que ofrecer solamente 3 veces al año en las festividades. Por lo tanto, cuando usted quiera matar ese animal, mátelo en sus casas. Pero no coman la sangre ni las grasas, eso ofrezca al Señor, pero ese animal pueden comerlo en ese lugar. Pero recuerden que esa sangre es sagrado y es propiedad de Dios. Y después cada 3 veces, como mínimo al año, tenían que venir al templo de Jerusalén. Por ejemplo, eran la festividad de Pascua, en la festividad del Pentecostés o en las festividades del Sukkot, por ejemplo. Ellos tenían que venir a festejar y conmemorar que todo lo que ellos habían ya comido en sus casas, esa sangre, ese animalito, es gracias a Dios. Y venimos a ofrecer toda esa gloria a Dios nuevamente con este animal que traemos ahora para ofrendar como holocausto, como ofrenda de paz a Dios. Eso es lo que tenía que hacer. Y además de expiación, por supuesto, porque todo el mundo es pecador. Entonces ellos venían con esos animales para poder ofrecer al menos 3 veces al año ese culto, esa ofrenda de sacrificio a Dios. Era obligación. De lo contrario, si uno no cumplía con esto, era eliminado del pueblo de Dios. ¿Qué dice? Bueno, en la pregunta número 2 siguiente. ¿De qué manera Dios descargará su ira sobre todo aquel que coma la sangre? En versículo 10 Dios dice: cuando algún israelita o extranjero que vive entre ustedes coma cualquier clase de sangre. Fíjense, no es solamente sangre de vacas, cabras o ovejas, sino toda clase de sangre. No debe comer la sangre. Y dice: si uno come la sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. Fíjense cuán terminante es Dios. ¿Por qué Dios dice esto? Porque dijimos que la sangre simboliza la vida. Y la vida es propio de Dios. Dios quiere que cuando uno ve la sangre del animal, recuerden que esta sangre es algo que viene de Dios. Es de Dios. No lo debo tomar yo. Es algo sagrado. Debido a ello, solo la sangre expía el pecado, porque es algo propio de Dios. Pues el que da la vida y el que toma la vida es solo Dios. Ustedes saben que la sangre es el que diferencia entre un muerto y un vivo. La diferencia entre la muerte y la vida está la sangre del medio. Por lo tanto, esa vida, esa sangre que Dios le ha dado, es algo sagrado que el hombre no lo puede tocar. Es algo propio, es una propiedad de Dios. Nosotros sabemos muy bien hoy día también que si una persona tiene un ataque cardíaco o alguien que se ahoga en el agua, si no respira por 4 minutos y no hay circulación de sangre a su cerebro, el cerebro totalmente muere. Así de importante es la sangre hoy día también para la vida del ser humano. Lo mismo para todo tipo de animales vivos.
Por lo tanto, Dios le está dando este significado muy importante en la sangre. Lo que nosotros debemos tomar de esta palabra, no hay que tomarlo tan literalmente esta orden, sino entender el significado de la sangre. ¿Qué importancia Dios le está dando a la sangre? Porque la sangre es lo que expía, porque la sangre es vida y la sangre es algo propio de Dios. Y esto es lo que Dios viene a hacer con Jesucristo. Dios está reservando esta sangre porque Dios es el que va a entregar esa sangre al hombre, a la humanidad, a través de nuestro Señor Jesucristo, pero una verdadera sangre de expiación, sangre puro sin pecado, para que a través de esa sangre podamos ser expiados. Nosotros dijimos que, fíjense, entre Dios y el hombre hay un pacto básico, hay un pacto esencial, y esa ley esencial de pacto es un pacto de sangre. Si ustedes recuerdan, cuando Dios hace un pacto con Abraham, cuando aprendimos en Génesis, Dios dice, bueno, haré un pacto contigo. Contigo haré naciones y que tus descendientes serán como estrellas del cielo y como arenas de la playa del mar. Y dice, para hacer este pacto, Dios dice que maten animales y que corte por la mitad. Y cuando deje esos animales cortados a ambos lados, Dios como forma de antorcha pasa en el medio de ellos, simbolizando un pacto, la firma de un pacto. Hoy día un pacto lo firmamos ante un escribano con una carta de pacto y lo firmamos con nuestra firma de puño. Pero en aquel momento no se hacía de esa manera. En la antigüedad, un pacto con Dios se hacía un pacto de sangre. El pacto se hace con sangre. ¿Qué significa hacer un pacto con sangre? El pacto de sangre es cuando si entre dos partes acuerdan algo y si alguien no cumple ese pacto, si no cumple ese acuerdo pactado, lo que tiene que hacer es, tendrá que entregar su vida como esos animales que están muertos a su alrededor. Por lo tanto, para que uno vea y uno declare bajo juramento que si no cumplo este pacto, moriré como estos animales que están cortados aquí. Por lo tanto, en ese momento, la forma de hacer un pacto era de hacer con esos animales muertos, simbolizando que si uno no cumple el pacto, tendrá que pagar con su vida. Esa ley esencial básica es lo que está aplicando constantemente en la relación de Dios con el hombre. El hombre, para ser yo pueblo de Dios, soy pueblo de Dios porque he hecho un pacto con Dios. ¿Qué pacto? El de obedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, si yo no cumplo este pacto, si yo desobedezco la palabra de Dios, yo deberé pagar con, ¿qué cosa? Con mi vida. Ese es el pacto. Por eso dice que la paga de todo pecado es la muerte. De ahí viene esa palabra, de ese versículo. Por lo tanto, la sangre es un elemento muy importante en el pacto, en la relación de Dios y el hombre. Por lo tanto, esa sangre es algo tan importante y es propio de Dios porque la vida mía no vino de mis propias manos, no vino mi vida de, uno parecería que uno vino de nuestros padres, no, la vida viene de la mano de Dios. Aquí hemos orado por una hermana aquí en Estados Unidos que quería un segundo hijo y que no podía tener hijos. Pareciera mentira, como si el hombre podía tener hijos cuando quiera, no. Se ha abortado con una aborción natural 5 veces y no podía tener hijos. Entonces oramos por ella, la ministramos, echamos todo tipo de obra del enemigo de su vida. Ella se arrepintió muchísimo porque ella iba a la iglesia pero no creía en todo esto, no creía en Jesús realmente. Iba por ir a la iglesia. Bueno, todo ese tipo de hipocresía, entendió lo que es el evangelio verdadero, entendió lo que es el verdadero amor de Dios demostrado en Jesucristo. Ella se arrepintió muchísimo, la hemos ministrado, expulsamos demonios. Esta hermana quedó embarazada y ahora ese bebé ya tiene 8 meses. Está esperando ahora en unos meses para poder tenerlo. Así que se dan cuenta que aunque la vida pareciera que viniera de la mano del hombre, no viene de la mano del hombre. La vida es propia de Dios.
Dios es el que da vida. Por lo tanto, Dios dice que la sangre solamente es una propiedad de Dios y que con esa sangre Dios nos va a enviar a derramar para poder expiarnos de todo el pecado nuestro. No sé si me explico. Por lo tanto, cuando Dios dice que no coma sangre, no es para que Dios nos prohíba comer sangre. Cuando dice no coma sangre, cualquier clase de sangre, es para que nosotros sepamos que cuán importante es esa orden. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios dijo no coman el fruto de la ciencia del bien y del mal, de la huerta de Edén? ¿Se acuerdan? Cuando Dios dice no coman, no es solamente para que Dios quiere hacernos dieta. No, cuando dicen no coman es para que ustedes recuerden por qué te estoy diciendo para que no comas. Para que recuerdes mi palabra, y mi palabra de que ustedes no coman la sangre significa que te estoy prohibiendo comer la sangre porque esa sangre es mi propiedad, es mío. Entonces, ¿de qué manera? Nosotros al no comer la sangre estamos reconociendo la autoridad de Dios, que toda vida pertenece a Dios. Si uno recuerda y realmente entiende esto, no importa si uno come sangre, porque uno no puede dejar de comer sangre, ¿no es cierto? Por eso si uno no entiende esto, uno teme en no comer sangre. Y les digo a los hermanos coreanos, ¿han comido sundae alguna vez? ¿Un chorizo de sangre coreano? ¿No es cierto? Está hecho de sangre de puerco, ¿no es cierto? Y hemos comido, ¿no es cierto? Entonces, ¿todos hemos pecado? ¿Todos tenemos que estar muertos? No. Pero si nosotros entendemos el significado de no comer sangre, porque ahí está, es un mandamiento, que uno recuerda de que, cuando Dios dijo que no coma sangre, es para que yo recuerde que toda autoridad de la vida, toda bendición, toda fuerza viene de la mano de Dios. Recordar eso, respetar eso, honrar eso a Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros recordemos. Que toda sangre, esto es de Dios. Si uno entonces no come y esa sangre lo destina para glorificar a Dios, está uno glorificando y obedeciendo a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, pretende que nosotros recordemos. De hecho, uno no puede ser libre de no comer la sangre. Si uno come la sangre, supóngase que uno mata el animal, degolla el animal, bueno, salpica su sangre alrededor del altar, pero bueno, después de que uno entrega la grasa en aroma, quema a Dios y lleva esa carne a comer, ¿usted cree que en ese trozo de carne no hay sangre? Todavía hay resto de sangre, ¿sí o no? ¿Sí? Pero si ustedes ven la carne es rojiza porque todavía hay resto de sangre allí. Por eso algunos, los judíos por ejemplo, al malinterpretar esto, hablan de comidas kosher o comidas kasher. Esas comidas kasher son comidas que estén de acuerdo a las prohibiciones del Levítico, de la palabra de Dios. Entonces, como Dios dice no coma sangre, los israelitas dicen, bueno, esta carne, entonces para eliminar la sangre, ellos lo ponen en un líquido especial, lo remojan en agua hasta que quiten toda la sangre y recién cuando el sacerdote le indique si puedas comer, ahora sí puedes comer, entonces come como comida kasher, como comida apta para poder comer porque está de acuerdo con la palabra de Dios. Bueno, hasta ese nivel están haciendo los israelitas, malinterpretando la palabra de Dios. Dios no está buscando que por comer sangre Dios lo va a castigar, sino porque aunque coma sangre, Dios lo que quiere es que nosotros recordemos qué significa la sangre, qué significa la autoridad de Dios, de dónde viene la vida que estoy sacrificando y comiendo, que todo esto viene de la mano de Dios. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. Y dice, ¿por qué Dios se enoja de tal manera? El versículo 11 al 14. Dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre, como yo les acababa de decir. Dice, yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. ¿Vieron? Que Dios les ha dado la vida a esos animales, propiamente es de Dios, pero le ha dado a esos animales para que ese animal pudiera derramar esa sangre y pudiera a través de esa sangre expiar el pecado del pueblo de Israel. Por lo tanto, esa sangre que les he dado al animal es algo que yo les he dado. ¿Qué hombre puede fabricar sangre? Nadie.
Es algo que Dios le ha dado en la creación. Por eso le digo, dice, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla el extranjero que viva entre ustedes. Todo aquel que quiera, aunque sea gentil, como nosotros, como todos nosotros, ninguno de nosotros somos israelitas, como nosotros que queremos ser un extranjero, pero pueblo de Dios, debemos respetar que la vida es propio de Dios. Dios es el que tiene y nos da la vida. Cuando un israelita o algún extranjero que viva entre ustedes case algún animal o ave que sea lícito comer, es decir, ¿se acuerdan de animales puros? Supóngase que una persona va, caza un animal o un ave para comer y cuando caza ese animal, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que extraer toda la sangre, chorrear toda la sangre y esa sangre no lo debe tocar él, debe cubrirla con tierra, taparla, porque esa sangre es sagrada, porque pues la vida de esa criatura que acaba de matar es propio de Dios. Está diciendo esto, que yo esa vida que he matado, porque Dios no dijo que matara, sino esa matanza es para poder comer, pero ese acto de matar es glorificar a Dios, de recordar que de dónde vino esta vida que acabo de matar para poder comer. Eso es propio de Dios. Por lo tanto, Dios dijo, no coma la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que coma esa sangre será eliminado del pueblo de Dios y no será entonces pueblo de Dios. Recapitulando, dice, la vida de toda criatura está en la sangre, por lo tanto, entre la muerte y la vida está la sangre de por medio. Más que la comida kasher o kosher que nosotros comamos, no es la comida en sí. Lo que más importa no es la comida kasher, sino el no comer la sangre significa que uno confiesa que la vida es propiedad de Dios. Que nosotros hoy día, ¿cómo somos espiritualmente? Espiritualmente nosotros somos muertos por el pecado. Entonces, que nosotros espiritualmente, el hecho de no comer sangre, es para poder conmemorar y recordar que nuestra vida, la vida que hoy yo tengo, vino gracias a la sangre de Jesucristo, que es propio de Dios. Esto aplicado a la vida de hoy actualmente es que nosotros nos demos cuenta que somos vivos gracias a la sangre de Jesucristo y lo valoramos de tal manera, como en aquel momento, en aquellas circunstancias, los israelitas valoraban, recordaban, cuando decían no coma la sangre, recordaban que la sangre es algo sagrado y propio de Dios, que nos dio vida. Bueno, ese mismo concepto se aplica hoy día también espiritualmente. Cuando digan no coman sangre, significa sí, la sangre es la vida que Dios me ha dado a mí a través de la sangre preciosa y pura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, el de cubrir con tierra era para que no sea profanado esa sangre que es tan importante, que tiene un significado y un simbolismo tan importante para Dios. Y además para que esa sangre, si uno lo mata y no lo desecha, si no lo tapa con tierra, alguien puede ofrecerlo como a ídolos o darles algunos usos indebidos. Para evitar eso, tenía que tapar y enterrar esa sangre para que directamente quedara sepultado en la tierra. Porque la sangre es sagrado, pues representa, simboliza la sangre de Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Esta parte del Levítico. La pregunta 3 dice, como una persona que haya comido la carne de un animal que las fieras hayan matado o despedazado, podía ser purificado. Bueno, ¿por qué Dios habrá dado estos mandamientos? Dice, todo nativo o extranjero que coma la carne de un animal que las fieras hayan matado. Uno encuentra un animal muerto porque ha sido muerto por otra fiera y la fiera comió y se dejó. Y entonces esta persona comió ese pedazo del animal que quedó. Entonces esto es algo que Dios prohíbe porque es una impureza. Por eso debía lavarse la ropa y bañarse con agua. Entonces si uno come ese animal impuro, tenía que lavar la ropa y bañarse con agua. Entonces quedará recién puro, pero quedará impuro hasta el anochecer. Pero si no se lava la ropa y ni se baña, entonces sufrirá las consecuencias de su pecado.
Bueno, estas consecuencias vienen como un castigo de Dios, muchas veces vienen como enfermedades o inclusive como muerte. Por lo tanto, si esa persona obedece esta palabra de Dios, entonces se podrá salvar. Esta orden que Dios nos ha dado también tiene una connotación espiritual. Esto significa que aunque nosotros hayamos sido contaminados sin querer, Dios nos da la oportunidad de purificarnos a través de lavar la ropa y bañarse con agua. Dios le dio oportunidad de aquel que haya cometido y se ha contaminado sin querer, a sabiendas o sin querer, sin saber. Dios da oportunidad a esa persona de ser redituado. Esto es lo mismo espiritualmente que nos ordena lavar de nuestras impurezas. Si nosotros hemos cometido un acto impuro de un pecado, de una negligencia o de nuestras transgresiones, errores o faltas ante Dios de incumplimiento de la palabra de Dios, entonces Dios nos ordena a purificarnos, a lavar nuestras impurezas. ¿Y cómo nos lavamos hoy día espiritualmente de nuestras impurezas, de este pecado y nuestra falta ante Dios? Es a través del arrepentimiento genuino de todos nuestros pecados y purificar confiando en la sangre de nuestro Cristo Señor Jesús para ser santos ante Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que es lo más importante, que Dios nos está dando la oportunidad de purificarnos, y es a través de la sangre de Jesucristo con un profundo arrepentimiento genuino delante de Dios. Por lo tanto, con esto, Dios nos está dando una pauta de que realmente tenemos que tener mucha consideración en el simbolismo que lleva la sangre. La palabra sangre dentro de toda la Biblia, si ustedes le buscan, está lleno por todas partes. Y eso es porque es tan importante, porque simboliza un medio a través del cual nosotros hemos sido salvos, hemos recibido vida y perdonado nuestros pecados porque hemos recibido vida a través de la sangre de Jesucristo, por supuesto. Y no cualquier sangre sirve, porque esa sangre debe ser una sangre, ¿se acuerdan que les dije? De alguien no pecador, para que pueda ser expiación. Expiación es morir en lugar de otro. Por lo tanto, ese que muere en lugar de otro tiene que ser libre de pecado, porque si uno es pecador y muere, esa sangre no sirve porque sirvió de expiación para él mismo, pero no para otra persona. Por eso tenía que ser una sangre sin pecado, que fue únicamente posible con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la parte de recuerda como conclusión para terminar la lección de hoy, donde dice, para el pueblo de Israel, limpiar el pecado, ¿se acuerdan? ¿Era algo fácil o difícil? Era difícil y complicado. Con solamente ustedes ver la parte 1 del capítulo 6 de la clase pasada, para que una persona pueda ser, un pueblo pueda ser perdonado de su pecado, fíjense todo lo que tenía que hacer para ser perdonado de su pecado. Por lo tanto, el ser limpiado del pecado es algo tan difícil y complicado. Pero Dios nos dio la manera de expiar nuestros pecados pagando un precio muy caro, porque el pecado es muy pesado. Para ser perdonado no es fácil, es muy caro. Y el costo tan caro del pecado lo pagó con la vida de su propio Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios hoy día a sus hijos, a su pueblo, Dios desea que seamos santos, libres de pecado. Dijimos que el pecado es desobedecer, por lo tanto, Dios quiere que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Eso es ser santo. Y si hemos pecado sin querer, Dios siempre nos deja posibilidad de ser libres, limpios de ese pecado. Y Dios no nos dejó pagar con nuestra vida, sino a través de un verdadero arrepentimiento y determinación de obedecer a la palabra de Dios, confiando en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, por lo tanto, la expiación no solamente termina con un arrepentimiento, diciendo, uy, me equivoqué. No, todo eso hace falta purificar el espíritu de uno con la sangre de Jesucristo. Pero ¿alguien vio la sangre de Jesucristo? No, hay que entender el simbolismo y el significado
de la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz de Calvario por mi pecado y cuánto costó mi pecado pagar con esa sangre. Y entender que mi vida, porque el dueño de la vida, dueño de mi vida es Dios. Mi vida provino de la mano de Dios. Recordar eso. Y eso recién se purifica uno cuando uno se da cuenta de esa gracia de la sangre de Cristo que derramó como ese Cordero de Dios que en la antigüedad como modelo había sido sacrificado. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, lo importante es que nosotros con todo esto recordemos cuán pesado y cuán caro es el costo del pecado, de la desobediencia de la palabra de Dios. Y cuán grande e inmenso es el amor de Dios, en cual nosotros debíamos ser quien teníamos que ser muertos, pagar el precio de ese pacto con nuestra vida, pero Dios fue que pagó él mismo el pacto, aún él no teniendo la culpa, él pagó el precio de la sangre del pacto. Por eso Jesucristo, el día de ser capturado en la Santa Cena, dijo, ahora con esa copa que Jesús mostró, es la sangre que él va a derramar, como esa sangre de pacto que yo debía derramar por el incumplimiento, Jesucristo iba a derramar para expiarnos de nuestros pecados. Y este plan Dios lo pensó desde la creación del universo, cuando el hombre pecó ante Dios. Y lo siguió recordando, lo siguió advirtiendo una y otra vez a los israelitas a través de un método audiovisual de sacrificio, de holocausto, de expiación y de paz, y de esas ofrendas de sacrificio que le tenía que entregar a Dios. Por lo tanto, ellos no fueron perdonados de sus pecados porque ellos mataban a esos animales. Porque no cometamos el error de creer que ellos fueron perdonados por la sangre de ese animal. Porque la palabra dice, la Biblia dice, no por la sangre de machos cabríos ustedes han sido perdonados. ¿Se acuerdan? Ellos han sido perdonados cuando mataban ese animal, ese cordero, porque ellos con eso recordaban y confiaban que Dios va a mandar en el futuro alguien, un Mesías, que va a morir como ese animalito y que con esa sangre de Cristo, del Mesías, él va a ser perdonado de su pecado. Entonces ha sido perdonado. Por lo tanto, ellos cuando mataban el animal entendían el simbolismo de eso. Por eso han sido perdonados, por fe. Por lo tanto, en la antigüedad también fueron perdonados por la sangre de Jesucristo, no por la sangre del animal ni de machos cabríos. No lo malinterpretemos. La expiación del pecado de la humanidad es únicamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Amén. Por eso, amados hermanos, cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor Jesucristo. Porque este es el centro del Evangelio. Este es el contenido central del cristianismo. Hoy día la gente cree que el cristianismo es ir a hacer eventos, festejos en la iglesia. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo, repito, es entender esto y confesar esta obra de Jesucristo en la cruz de Calvario. Creer por qué tuvo que morir, qué significó su derramamiento de sangre, qué significó su sacrificio. Entender esto y tomarlo, recibirlo y hacer uso de esa gracia y glorificar a Dios con nuestra vida, santificando a través de la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el cristianismo. Todo lo demás, eventos, luces, instrumentos musicales, eso no es el cristianismo. El cristianismo es esto: Jesucristo, su muerte y resurrección. ¿Está claro, hermanos? Si en todo ese evento de las iglesias, si falta esto del cristianismo, este Jesucristo en la cruz y resucitado, todo ese evento que ustedes hagan sin Jesucristo de nada sirve. No es el cristianismo. ¿Está claro? Amén. Bueno, vamos a ver, gracias. Oremos, hermanos. Cierren sus ojos y ahora con todo en verdad y en espíritu. Entreguemos nuestra vida como ofrenda de holocausto, como ofrenda de paz a Dios, agradeciendo esa sangre preciosa de Jesucristo que cada día sabemos valorar más y más. Nunca terminaremos de valorar el precio de esa sangre que Cristo tuvo que pagar por mi pecado, por ese error que yo he cometido.
que sigo hoy día recibiendo esa gracia cada vez que me arrepiento sinceramente de mi desobediencia a la palabra de Dios, que nosotros cuando venimos a la presencia de Dios traemos en mano, ¿se acuerdan? Como el sacerdote que tenía que llevar ese recipiente de oro con la sangre del cordero para pedir la expiación. Venimos hoy día en nuestra mano con ese corazón de recipiente de oro, en lo más valioso de mi corazón, con la sangre de Jesucristo. Venimos ante ti, mi Dios, a ofrecer mi corazón y agradecer, Señor, por lo que has hecho para expiar nuestros pecados y sacrificar la vida de tu amado Hijo unigénito como ese corderito, para que nosotros podamos ser liberados de nuestros pecados y ser un pueblo de Dios de obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en la cruz de Calvario por todos nosotros. Hoy día otra vez exaltamos, recalcamos esa obra y esa sangre preciosa que solamente tú podías ofrecer para expiar todos nuestros pecados, Señor. Gracias te damos en esta noche. Glorificamos, Padre nuestro, por lo que has hecho y además entregamos nuestra vida como un sacrificio, realmente. Entregamos enteramente, consagramos nuestra vida. Todo lo que tú nos has dado, Señor, vino de tus manos. Mi vida mismo, y respiro porque vino mi vida de tus manos, Señor. Por eso te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amabilidad. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu inmensidad de ese amor que has derramado en mi vida. Hoy día, Señor, otra vez nos postramos humildemente ante tu grandeza para darte gracias y honrar tu nombre, Jesús, por haber entregado tu vida por nuestros pecados. Y gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestra vida, haciendo que esta verdad sea grabado en nuestro espíritu y que esto sea cada día más valorado y apreciado cada día más, Señor, en nuestra vida. Si no hacemos esto, no es el cristianismo. Gracias, Señor, por darnos a conocer la verdadera voluntad y el verdadero motivo de esta palabra que tú nos has dado a través del Levítico. En el nombre de Jesús, bendigo a todos nuestros hermanos, pastores, Señor, reunidos a través de este medio, quienes han entendido, han recibido esta palabra y han confesado y han decidido a confesar a través de su vida, entregando esa vida como sacrificio de ofrenda para la gloria de tu nombre, Señor, por la sangre que has derramado por todos nosotros. Glorificamos el nombre de Jesús y exaltamos ese nombre por la sangre que has derramado, Señor. Y gracias por su resurrección y por estar aquí entre nosotros, reinando y gobernando nuestra vida como nuestro Rey eterno, el Rey de Reyes. Y gracias, Espíritu Santo, por sellarnos esto, por darnos a conocer y por darnos esta convicción de creer en esta verdad, Señor, de este mundo espiritual, invisible pero real que está entre nosotros. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, que la honra esta noche sea todo para ti. Glorifícate y exáltate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias.